Soy Mateo, tengo 33 años, y mientras entraba al recibidor de nuestro apartamento con el bolso colgado de un hombro y el escozor del viento seco del desierto todavía pegado a mi piel, supe que debía haber dicho que no a la cena de esa noche, pero cuando Lucía caminó hacia mí descalza y sonriendo, con los brazos abiertos, su voz suave y firme con un matiz de súplica al decir, «Son solo un par de horas, y es el cumpleaños de mamá», asentí antes de poder pensarlo, aunque mi cuerpo dolía. Y mis ojos ardían por días sin suficiente sueño. El trabajo que acababa de terminar no era glamoroso, no del tipo que gana premios o aparece en revistas brillantes, pero pagaba lo que necesitábamos, y se me daba bien. Sesiones de fotos de productos en locaciones con climas implacables para una campaña que nadie recordaría 6 meses después, subiéndose a furgonetas a las 5 de la mañana, colgando luces de andamios oxidados, limpiando el polvo de los lentes con el borde de mi camisa mientras un cliente paseaba detrás de mí pidiendo cambios que no podía describir. Lucía se ofreció a reprogramar la cena cuando vio lo agotado que estaba, pero pude ver lo mucho que significaba para ella, la forma en que mencionó que su madre ya había puesto la mesa con la vajilla heredada, que su padre estaba de buen humor, de hecho, y que su hermano y su esposa también estarían allí, así que me arrastré hasta la ducha, me afeité el desierto de la cara, me puse una camisa limpia de botones y manejamos en silencio por calles que brillaban naranjas con el sol del atardecer. La casa de sus padres quedaba al final de una calle sin salida bordeada de árboles, alta y simétrica, con setos recortados como soldados de topiaria y un llamador de bronce en forma de cabeza de león que siempre me pareció un poco exagerado, aunque nunca lo dije en voz alta, igual que nunca dije nada sobre cómo su madre siempre me llamaba Mateo el chico de la cámara, incluso después de 3 años de casados. Dentro, el aroma de carne asada y limpiador cítrico se mezclaba denso en el aire, y su madre, Carmen, nos recibió en la puerta con un conjunto de suéter pastel y perlas, el lápiz labial aplicado con precisión quirúrgica, sonriendo apenas un segundo demasiado antes de inclinarse para besar a Lucía y ofrecerme un tibio «bienvenido de nuevo» ¿de dónde era otra vez? Le dije, otra vez, que era de la región del Mojave, no que estuviera escuchando, ya llamando a Lucía para que la ayudara a revisar los panés, dejándome solo en la entrada con Rodrigo, mi suegro, que me miró de arriba abajo como siempre, sus ojos recorriendo mis zapatos, luego mi camisa, luego la bolsa de la cámara sobre mi hombro, antes de ofrecerme un apretón de manos como una formalidad que resentía. La cena empezó como la mayoría, con Rodrigo lanzándose a contar una historia sobre cerrar un trato más rápido de lo que el otro supo que le pasó, Carmen acomodando servilletas que nadie había tocado, y el hermano de Lucía, Santiago, contando un chiste suave mientras su esposa Sofía sonreía demasiado rápido, sus ojos siempre saltando hacia Carmen como un niño mira a una maestra estricta. Traté de comer y escuchar y fingir que no estaba contando los minutos en mi cabeza, sorbiendo la misma cerveza que Rodrigo siempre se burlaba, cerveza importada de hipster, decía, hasta que Carmen se levantó a mitad del postre y aplaudió como si anunciara un segmento de concurso, diciendo que había hecho una sangría especial y que Mateo la va a amar, lo sé. Desapareció en la cocina antes de que alguien pudiera responder, y algo en la forma en que se movía, demasiado rápido, como si estuviera adelantada a un temporizador que nadie más podía ver, llamó mi atención, así que me levanté con el pretexto de ofrecer ayuda, caminando despacio por el pasillo que llevaba a la cocina, mis pasos silenciosos sobre el piso de madera pulida. Desde el borde de la puerta, la vi de espaldas en la encimera, 2 copas de vino separadas de las demás sobre una bandeja más pequeña junto a la principal, su mano izquierda sosteniendo un pequeño frasco entre 2 dedos. La derecha vertiéndolo rápidamente en una de las copas antes de limpiar el borde con una servilleta y ajustar su expresión como si la acabara de ensayar. Entré del todo, forzando un tono casual, diciéndole que yo llevaría la bandeja por ella, y por un brevísimo segundo su cuerpo se tensó antes de sonreír demasiado, darme la bandeja pequeña y decir, «Esa es para ti, Mateo, mi yerno más encantador», usando la misma frase exacta que usó en el brindis de nuestra boda, excepto que entonces sonaba sincera y ahora sonaba hueca, como una moneda cayendo en una caja de caridad para aparentar. La copa que me destinaba tenía un leve brillo en la superficie, una película casi imperceptible que reflejaba la luz de arriba diferente a las otras, así que me aseguré de no dudar al tomar la bandeja y girar hacia el comedor, equilibrándola lo suficiente para provocar una distracción cuando fingí ajustar una copa y en su lugar cambié la que me había dado por la que estaba en la cabecera de la mesa. Rodrigo estaba hojeando algo en su teléfono cuando llegué, apenas levantó la vista mientras le ponía la bebida enfrente, asintiendo hacia ella y diciendo, «Sangría, señor», como si fuera un camarero dejando la cuenta. Me senté al lado de Lucía, que estaba demasiado ocupada sonriendo por algo que dijo Santiago como para notar que yo había tomado un vaso de agua en vez de la copa, y cuando Carmen regresó con el resto de las bebidas, no pareció notar el cambio,
su atención fija en si las cucharas estaban colocadas en el ángulo correcto junto a los platos de postre. 45 minutos después, el rostro de Rodrigo estaba cubierto de sudor y su cuello de la camisa tironeado, la voz gruesa y pastosa mientras se levantaba demasiado rápido y se tambaleaba hacia el pasillo, chocando con una consola con suficiente fuerza para hacer temblar la cubertería, Carmen llamándolo con una voz aguda que se quebró a la mitad de su nombre. Lucía se levantó de inmediato, preocupación en su voz, y Santiago la siguió por el pasillo, pero yo me quedé sentada, observando a Carmen mientras se aferraba al borde de la mesa, los nudillos blancos, los ojos fijos en el vaso frente a la silla ahora vacía de Rodrigo. Fue entonces cuando me miró. Sus ojos se fijaron en los míos, y yo no me inmuté ni dije una palabra. Ella lo supo. Y ahora sabía que yo también lo sabía. Carmen cruzó rápidamente el comedor tras Rodrigo, sus tacones repiqueteando contra el suelo con un ritmo que delataba su tensión aunque su voz llamaba con una preocupación suave y ensayada, repitiendo su nombre con la misma cadencia melosa que usaba cuando había invitados, y esperé hasta que todos los demás la siguieron antes de levantarme despacio de mi silla, estabilizando la bandeja en mis manos, y caminando con calma hacia la cocina donde el vaso intacto esperaba cerca del borde del fregadero. Lo envolví en una de las servilletas de lino por las que Carmen era tan particular, doblándola con cuidado para proteger el borde, y lo metí en mi bolso de la cámara antes de regresar al comedor, donde Lucía y Sofía ahora recogían platos con una charla nerviosa que no lograba tapar el golpe sordo de algo pesado contra la pared del baño al fondo del pasillo, seguido de un gemido bajo y ahogado que hizo que Sofía se detuviera a mitad de frase e intercambiara una mirada de ojos muy abiertos con su esposo. Habrá sido el camarón, dijo Santiago a nadie en particular, su voz insegura, los ojos buscando pistas en la mesa, mientras yo me sentaba de nuevo y servía tranquilamente el resto del mousse de chocolate en mi plato, asintiendo cuando Lucía me preguntó si me sentía bien y respondiendo que prefería agua con el postre, mi apetito intacto incluso mientras los arcadas de Rodrigo resonaban débilmente por el pasillo como una señal de advertencia. Carmen regresó unos minutos después con las manos fuertemente entrelazadas al frente, la sonrisa frágil y la voz temblorosa, lo suficiente para sonar humana cuando dijo que Rodrigo estaba descansando, probablemente solo algo que había comido antes y que no le cayó bien, y lamentaba mucho que la noche hubiera dado ese giro, pero insistió en que debíamos disfrutar el postre mientras aún estaba fresco. Nadie comió mucho después de eso. Lucía se ofreció a ayudar a limpiar, y aunque Carmen asentía con los gestos correctos, sus ojos seguían saltando a la silla vacía en la cabecera de la mesa, la boca temblando levemente cada vez que la miraba de frente, y aunque no se dijo nada en voz alta, el aire en la habitación se volvió pesado y volátil, como una fuga de gas que nadie quería reconocer. Santiago y Sofía se fueron primero, haciendo promesas vagas de revisar a Rodrigo al día siguiente, y Lucía y yo lo seguimos poco después, con Carmen quedándose en la puerta, la mano apoyada en el marco como si necesitara sostenerse, dándonos las gracias de nuevo por venir, sus palabras tan educadas y vacías que podía oír la mentira temblando bajo cada sílaba. En el auto, Lucía se volvió hacia mí y dijo que esperaba que su papá estuviera bien, que había estado raro toda la semana, probablemente estrés por el mercado o su nueva dieta, y cuando asentí y le dije que seguro se recuperaría, sonrió un poco y apoyó la cabeza contra la ventana, mirando las luces de la calle parpadear sobre el vidrio mientras conducíamos en silencio. En casa, saqué el vaso envuelto en la servilleta de mi bolso de la cámara y lo coloqué en un pequeño estuche acolchado que normalmente reservaba para lentes, lo guardé bajo llave en el gabinete del estudio donde tenía discos duros viejos y baterías de respaldo, y me senté largo rato en la oscuridad, escuchando el zumbido del refrigerador y los suaves ruidos de Lucía preparándose para dormir, los dedos aún hormigueándome por el peso de lo que había visto. A la mañana siguiente, después de que Lucía se fue al trabajo, llamé a alguien con quien no hablaba hacía casi un año, Rafael, un viejo cliente que una vez me pagó en efectivo y favores para tomar unas fotos discretas para una demanda contra la empresa de su padre, un hombre cuya gratitud se extendió a presentaciones que nunca usé, hasta ahora. Cuando contestó, su voz era alerta y cortante, y tras un breve intercambio de trivialidades que se sintió demasiado casual para lo que iba a pedirle, le dije que necesitaba que analizaran algo de forma discreta, algo químico, probablemente médico, y él no preguntó qué era, solo me dio una dirección y me dijo que lo llevara esa noche, sin preguntas, sin nombres, solo resultados. Esa noche, después de que Lucía se durmió en el sofá con una manta hasta la barbilla y la televisión zumbando bajo de fondo, tomé el estuche y crucé la ciudad hasta un edificio anodino señalado solo por un timbre y una luz sobre la puerta, donde Rafael me recibió en sudadera y pantalones deportivos y me condujo adentro sin hablar. En la sala trasera, una mujer llamada L,
cuyo nombre real nunca supe, tomó el vaso de mis manos enguantadas y dijo que tardaría 2 o 3 días en aislar algo útil, pero que si había algo ahí, lo encontrarían, y cuando pregunté si podía ser discreto, me lanzó una mirada que decía que no debía haberlo preguntado. Les di las gracias a ambos, dejé un sobre sencillo con una donación en efectivo sobre el mostrador, y conduje a casa con las ventanas abajo aunque hacía frío, el aire cortante atravesando el auto como una cuchilla, ayudándome a mantenerme despierta mientras el peso de la situación se hundía más en mi pecho. Durante los siguientes 3 días, no dije nada. Preparé el desayuno para Lucía, edité fotos en el estudio, respondí correos de clientes e intenté no pensar en el momento en que Carmen se dio la vuelta en la cocina con esa sonrisa demasiado brillante y los dedos temblorosos rodeando el tallo de esa copa. Intenté no imaginar las incontables cenas anteriores a esa, los pequeños desaires, los comentarios casuales, las invitaciones formuladas como obligaciones. Me pregunté cuánto tiempo llevaba odiándome. No de la manera ruidosa en que lo hacía Rodrigo, con sus bromas sobre trabajos de verdad y hombres que proveen, sino de la manera silenciosa y corrosiva que Carmen practicaba, muerte por 1000 cortes de papel, enmarcada en hospitalidad y elogios pasivos, su voz siempre lo suficientemente suave como para sonar amable. Cuando Rafael finalmente llamó, yo estaba de pie en el patio trasero mirando la cerca rota del vecino y preguntándome si debería arreglarla solo para tener algo que hacer. Había benzodiazepinas en la copa, dijo sin preámbulos, y pude oír el crujir de papeles de fondo mientras leía el informe, enumerando la dosis, el efecto probable, sedación, problemas de memoria, horas de inconsciencia, y cuando pregunté si podía haber sido accidental, se rió una vez, breve y sin humor, y dijo, no, a menos que alguien haya echado accidentalmente 2 miligramos en la sangría. Pedí el informe por escrito y me lo envió por correo electrónico antes de colgar, el nombre del archivo simple e imposible de rastrear, el resumen claro y condenatorio. Esa noche no le conté a Lucía. Me senté en el porche con una manta y vi la calle quedarse en silencio, el sonido de los neumáticos sobre el pavimento mojado desvaneciéndose a lo lejos, y pensé en cómo la mano de Carmen había temblado justo antes de darme esa copa, como su voz solo vaciló una vez antes de volver a su actuación. Ella había tomado una decisión. Y ahora yo tenía que decidir qué hacer con eso. 3 días después de la llamada de Rafael, que confirmó lo que ya sospechaba pero no me había permitido creer en voz alta, estaba en nuestra cocina enjuagando la prensa francesa mientras Lucía hojeaba su agenda en la mesa, su bolígrafo golpeando distraídamente el borde de cerámica de su taza de café, y cuando mencionó que su madre quería fotos de perfil actualizadas para algún nuevo proyecto, algo sobre unirse a la junta de una organización comunitaria que necesitaba imágenes refinadas, de aspecto confiable, sentí que el pecho se me apretaba levemente, no por miedo, sino por el frío clic de un engranaje encajando en su sitio como una cerradura bien aceitada. Lucía dijo que Carmen había pedido por mí específicamente, que insistió en que significaría mucho si podía llevar mi cámara en algún momento de la semana, y mientras fingía considerar mi agenda y murmuraba algo sobre fechas límite, vi que Lucía ya estaba conmovida por el gesto de su madre, esperanzada como solo lo están quienes desean desesperadamente creer que alguien ha cambiado. Le dije que lo pensaría, y más tarde ese día me quedé mirando mi calendario el tiempo suficiente como para olvidar en qué día estaba, el silencio del estudio solo interrumpido por el zumbido tenue de mi computadora y el ocasional crujido de la vieja tarima bajo la silla de mi escritorio, el correo de Rafael con el informe de laboratorio abierto en una pantalla mientras sacaba un sobre pequeño y empezaba a imprimir copias, no solo el resumen toxicológico, sino las recetas que había rastreado a través de registros públicos y algunos favores, 3 médicos diferentes, fechas que se superponían, dosis que aumentaban con el tiempo como si alguien probara los límites de lo que podía salirse con la suya. Esa noche, mientras Lucía dormía, ordené todo en una carpeta que rotulé Z y otra copia en Set B, guardando los originales en una caja fuerte a prueba de fuego bajo las tablas del estudio, porque aún no tenía idea de a dónde llevaría esto, solo que necesitaba guardar cada prueba antes de que alguien intentara tergiversar la verdad otra vez. Cuando le escribí a Carmen la mañana siguiente y le dije que podía pasar el sábado por la tarde para la sesión, respondió casi de inmediato, demasiado alegre, diciéndome que llevara lo que necesitara, estaré lista, y leí sus palabras una y otra vez, preguntándome si de verdad creía que había olvidado todo o si sabía que no lo había hecho y simplemente no le importaba. Llegué solo a la casa ese sábado, la bolsa de la cámara al hombro, la carpeta en la mano, vestido como sabía que ella aprobaría, camisa abotonada, afeitado limpio, zapatos lustrados, porque quería desarmarla, quería que creyera que seguía interpretando el papel que ella me había asignado, hasta el momento en que dejara de hacerlo.
Carmen me recibió en la puerta con una blusa azul pálido y unos pendientes de perlas iguales a los que llevó en nuestra boda, el cabello peinado en esa onda suave que requiere 40 minutos y una lata de laca para mantenerse, y sonrió con una rigidez que ahora reconocía no como cortesía, sino como cálculo. Me ofreció café, que rechacé, y me condujo al salón donde la luz era buena y la decoración no había cambiado en décadas, muebles de madera sin polvo, cortinas color crema y una chimenea llena de troncos decorativos que jamás se habían encendido en los años que conocía a esta familia, y esperé hasta que se sentó en el banco tapizado cerca de la ventana antes de hablar. Antes de empezar, dije, abriendo la carpeta despacio, deliberadamente, y entregándosela sin ceremonia, pensé que querrías ver esto. La tomó con ambas manos, y por un momento vi un destello de confusión cruzar su rostro, su boca apretándose mientras abría la primera página y leía el encabezado del laboratorio, luego el resumen del informe, sus ojos recorriendo los términos médicos antes de detenerse en la palabra benzodiazepinas, y vi cómo le caía el peso, el reconocimiento, el peso de la exposición, seguido por la inhalación aguda de alguien que se da cuenta de que no estaba solo en un juego que creía estar ganando. Su voz, cuando llegó, fue más baja de lo que esperaba, un susurro cubierto de incredulidad mientras murmuraba, «Esto es ridículo». «Yo nunca». «Ambos sabemos lo que pasó», dije, manteniendo mi voz calmada, casi aburrida, mientras retrocedía y levantaba la cámara, no para disparar, sino para sostenerla como un testigo silencioso. «Lo que no sé», continué, «es por qué». Sus dedos se aferraron a la carpeta, los nudillos palideciendo, y tras una larga pausa que se extendió demasiado para ser casual, finalmente dejó los papeles a su lado y me miró con un rostro que se había resquebrajado en algún lugar detrás de la máscara, su expresión menos enojada que resignada. «No eres lo suficientemente bueno para ella», dijo simplemente, sin veneno, como si afirmara un hecho demasiado obvio como para merecer emoción, «nunca lo has sido». No respondí, solo esperé. «Ella merece estabilidad», añadió, su tono ahora plano, ¿no? «Lo que sea que es esto, tu estudio, tus viajes, tus caprichos, necesita a alguien que pueda darle algo sólido». ¿Y drogarme se suponía que iba a probar qué?, pregunté, aún calmado, aún de pie, la cámara colgada baja a mi costado. «No iba a hacerte daño», espetó, y la máscara volvió a caer, la frustración filtrándose en su voz, «solo hacerte enfermar, que faltaras a tu pequeña exposición, mostrarle que eres poco fiable, que no puede contar contigo cuando importa». Dejé que las palabras flotaran un instante demasiado largo. «Estabas dispuesta a sabotear al esposo de tu hija, solo para ganar un punto», dije, ya no como una pregunta. No respondió. Me acerqué a ella, despacio, y coloqué otro sobre junto al primero, este más grueso, con copias de sus recetas superpuestas, fechadas y con origen, y en la parte superior una carta que había redactado, sin firmar, lista para ser enviada a la junta médica si así lo decidía. «Esto es lo que pasa ahora», dije, y ella levantó la vista de nuevo, esta vez con algo parecido al miedo en los ojos. «Le cuentas a Rodrigo exactamente lo que hiciste, y luego empiezas a tratarme con el respeto que me he ganado, no porque te caiga bien, no porque creas que soy suficiente, sino porque la alternativa es que Lucía se entere de cada detalle de lo que has hecho y de lo que has estado ocultando». Se burló, un sonido destinado a herir, pero que sonó hueco en la habitación silenciosa. «Ella nunca te creería a ti antes que a mí», dijo Carmen, su voz elevándose lo justo para sonar como una advertencia más que una amenaza. Recogí mi bolso de la cámara. «Tal vez no», dije, «pero sí creerá un informe certificado, 3 recetas superpuestas y a su propia madre captada en la cámara de seguridad de un vecino en la cocina esa noche». Su boca se abrió y luego se cerró. «Estás mintiendo. ¿Quieres apostar a tu hija por eso?» Salí sin tomar ni una sola foto. El mensaje llegó esa noche, ni siquiera 6 horas después de que me fui de su casa sin disparar una sola vez, y la forma en que Carmen giró su versión tan rápido, tan fluidamente, casi me impresionó de una manera que me revolvió el estómago, porque la mentira estaba ensayada y entregada con la misma cadencia practicada que usaba para cada brindis familiar y bendición dominical, solo que ahora estaba envuelta en pausas temblorosas y palabras que no encajaban del todo en su narrativa habitual. Hostil, amenazante, injustificado. Lucía se sentó al borde de la cama con el teléfono apretado contra la oreja, el rostro pálido e inexpresivo mientras la voz de su madre salía por el altavoz, y yo me quedé al otro lado de la habitación, apoyado en el marco de la puerta con los brazos cruzados y el pulso martillando bajo la superficie, no por miedo, sino por la furia silenciosa de ver cómo la trampa empezaba a cerrarse exactamente como esperaba. «Dijo que entraste enojado», dijo Lucía después de colgar, aún sin mirarme,
sin encontrar mis ojos, su voz distante, como si leyera líneas que no entendía, dijo que amenazaste con exponer detalles médicos privados y te fuiste sin tomar una sola foto, que la asustaste, Mateo. No me moví de inmediato. En cambio, avancé despacio, abrí el cajón de mi escritorio y saqué la misma carpeta que Carmen había fingido no entender, resultados de laboratorio, copias de recetas, renovaciones superpuestas, cada decisión documentada que había intentado enterrar bajo esa sonrisa frágil suya, y las dejé suavemente sobre la cama junto a Lucía, con cuidado de no decir nada hasta que ella la recogiera. Al principio, las revisó como si fueran parte de la historia de otra persona, el ceño fruncido mientras las fechas empezaban a superponerse y las instrucciones de dosificación se volvían inconsistentes, y pude notar el momento en que comprendió que el informe no era falso, que el análisis era real, que efectivamente algo había sido vertido en un vaso en la cena de cumpleaños de su madre y que nunca había sido destinado a Rodrigo en absoluto. «¿Por qué no me mostraste esto antes?», susurró, pero su voz carecía de acusación, y entendí que preguntaba desde el asombro, no desde la traición. «Tenía que estar seguro», dije, sentándome a su lado, manteniendo las manos fuertemente entrelazadas entre mis rodillas para no tocarla demasiado pronto, no solo de lo que ella hizo, sino de cómo reaccionaría cuando pensara que se había salido con la suya. Ella pasó una página, se detuvo y se quedó mirando el nombre de uno de los doctores, alguien a quien reconocía, claramente, de citas de la infancia o recomendaciones escolares, y luego cerró la carpeta y la apoyó en su regazo, mirando al frente sin ver nada. «Todavía no puedo creerlo», dijo finalmente, pero su voz se quebró a mitad de la frase, y esa grieta contenía la verdad más que cualquier palabra. «No quería hacerte elegir», dije, y esta vez sí busqué su mano, apenas rozándola, pero no voy a dejar que ella le dé la vuelta a esto y me lo ponga en contra, no otra vez. Más tarde esa noche, mientras ella se sentaba en silencio con una manta sobre los hombros y la televisión murmuraba tonterías suaves de fondo, saqué las grabaciones que Isabel me había dado semanas antes, el disco del que aún no le había hablado Lucía porque quería que viera los documentos primero, que procesara la evidencia dura antes de escuchar el sonido innegable de la voz de Carmen, furiosa y sin filtros. Puse el vídeo en el momento en que Carmen, creyendo que la casa estaba vacía, le gritó a Rodrigo con un veneno que ni siquiera sabía que tenía, culpándolo por beber del vaso equivocado, su voz aguda y temblorosa mientras decía: «Idiota, ¿acaso piensas antes de tocar las cosas?». Eso era para él. Y luego la voz de Rodrigo, ronca y asustada, no por la bebida, sino por las implicaciones: «No es la primera vez, Carmen. Ya lo has hecho antes». El siguiente clip se reprodujo automáticamente, 2 días después, Carmen paseando por la sala mientras Rodrigo estaba junto a la ventana, con los brazos cruzados, su expresión sombría mientras decía: «Él lo sabe, Carmen. Lo sabe todo». «¿Y qué?», espetó ella, girándose hacia él como si le hubieran encendido un interruptor, «es su palabra contra la mía. Lucía nunca le va a creer a él antes que a nosotros». «Si lo hace», murmuró Rodrigo, «entonces quizá no es la hija que crees que es». «No te preocupes», dijo Carmen, ahora más calmada, su tono deslizándose hacia algo empalagoso y cruel, «ya empecé a plantar semillas. Para cuando termine, ella misma pedirá el divorcio y pensará que fue decisión suya». Pausé el vídeo y miré a Lucía, que había dejado de respirar en algún punto de la última frase de Carmen, su mano cubriéndole la boca, los ojos abiertos y vidriosos mientras miraba la imagen congelada de sus padres en la esquina del cuadro. «Esto lo recibí hace 3 semanas», dije suavemente, sin disculparme, de parte de Isabel. Lucía no habló durante mucho tiempo. Luego, sin decir nada, se levantó, fue a la cocina y volvió con un vaso de agua que sostuvo sin beber, sus dedos apretados alrededor del borde mientras se sentaba a mi lado de nuevo. «Necesito hablar con ellos», dijo finalmente, su voz baja y firme, ese tipo de voz que la gente usa cuando intenta superar el dolor con lógica, no mañana. «Ahora». Asentí y le entregué la memoria USB. «¿Vas a querer esto?», dije. Salió de la casa justo antes de la medianoche, y no la seguí, no pedí ir, no ofrecí consejos, solo me quedé en la ventana mirando las luces traseras de su auto desaparecer calle abajo, rezando para que no volviera más pequeña de lo que se fue. Cuando regresó, horas después, su rostro estaba pálido y los ojos rojos, pero había algo en su manera de moverse, más lenta, más pesada, que me indicó que había cargado el peso hasta la puerta de sus padres y lo dejó ahí sin pedir permiso. Cerró la puerta suavemente, entró a la sala y se sentó al borde del sofá como alguien que se prepara para recibir malas noticias. «Dijeron que fue un malentendido», dijo en voz baja, frágil, «que tú estás inestable, paranoica,
que siempre has estado celosa de lo unidos que soy con ellos. No respondí. Ella se volvió hacia mí, me miró a los ojos y añadió, pero no lo negaron. No de verdad. Solo lo retorcieron. ¿Qué piensas?, pregunté, más suavemente de lo que esperaba. Ella apartó la mirada, luego volvió a mirarme, y cuando habló, las palabras salieron lentas y crudas. Creo que ya no sé quiénes son mis padres. Durante las siguientes 2 semanas, Lucía iba y venía del silencio como una marea que ya no podía predecir, hablando solo cuando era necesario, manteniendo sus respuestas cortas pero no frías, y aunque nunca se alejó físicamente, nunca se fue al cuarto de invitados ni evitó mi contacto, había un peso notable en su presencia, de esos que hacen que una habitación se sienta más pequeña sin que nadie tenga que decir nada, y me encontré quedándome en el estudio cada día más tiempo, no por evitarla, sino porque el silencio entre nosotras había empezado a vibrar con esa tensión que podría romperse si se forzaba demasiado. Ella fue a ver a sus padres 2 veces durante ese tiempo, cada visita seguida de regresos nocturnos y duchas largas que empañaban el espejo del baño pero nunca parecían lavar la pesadez de sus hombros, y cuando le preguntaba si quería hablar, negaba con la cabeza casi imperceptiblemente, como si el acto de poner en palabras lo que sentía requiriera más energía de la que podía gastar. No insistí, no pedí explicaciones, porque ya sabía cuán profundas eran las raíces del control de su familia, cuán cuidadosamente la habían entrenado para dudar de sí misma cada vez que su versión de la realidad chocaba con lo que sentía en las entrañas, y lo último que quería era que sintiera que intentaba ganarla cuando este nunca fue un juego que yo quisiera jugar. Así que trabajé. Editaba imágenes para clientes por los que ya no sentía ningún interés, redactaba correos de marketing que nunca enviaría y pasaba horas mirando pruebas de paisajes que había fotografiado años atrás, antes de conocer a Lucía, cuando todo en mi vida era incierto pero al menos era mío, intacto por el peso invisible de las expectativas de otra familia. Entonces, una tarde, llegó un pequeño sobreacolchado sin remitente, solo mi nombre escrito con una caligrafía desconocida en el frente, y en el momento en que lo sostuve, sentí de nuevo esa extraña presión, la sensación de que algo estaba a punto de romperse, no violentamente, sino como el hielo que se agrieta bajo tus pies en pleno deshielo. Dentro había una memoria USB envuelta en papel de seda y una nota doblada en un papel sencillo que decía, deberías ver esto. Isabel. Me senté en el escritorio del estudio, conecté la memoria y abrí la única carpeta que contenía, 4 archivos de vídeo, cada uno marcado con una fecha y hora, comenzando con la noche de la cena de cumpleaños, la misma noche en que Carmen sonrió demasiado y me entregó una bebida que brillaba apenas bajo la luz. El primer vídeo mostraba la cocina desde un ángulo superior de una esquina, claramente parte de un sistema de seguridad doméstico, Carmen entrando en el encuadre, de pie en la encimera con 2 copas de vino, sacando algo pequeño de su bolsillo antes de destaparlo y vaciar el contenido solo en una de las copas, revolviéndolo brevemente con un palillo y limpiando el borde con una servilleta antes de alinear ambas copas como si nada hubiera pasado. Luego yo entraba en el encuadre, me acercaba a ella y tomaba las copas, deteniéndome apenas un instante antes de girar y salir de nuevo, y aunque el vídeo no tenía sonido, recordaba el momento vívidamente, su voz demasiado dulce diciendo, bebida especial para mi yerno más encantador, y la forma en que su mano temblaba levemente cuando pensaba que no me había dado cuenta. El segundo vídeo venía de otro ángulo, más bajo, cerca del pasillo, mostrando a Rodrigo en el comedor más tarde esa noche, tomando la copa que yo había puesto frente a él, levantándola distraídamente mientras revisaba su teléfono, bebiendo una vez, luego otra, antes de dejarla con una mueca y secarse la frente como si el calor en la habitación hubiera subido de repente. El tercer vídeo fue el que lo cambió todo. Fechado la noche después de la cena, mostraba a Carmen y Rodrigo de pie en la cocina otra vez, esta vez bajo una luz fuerte y fría, sus posturas rígidas, sus voces lo suficientemente altas para que el micrófono de la cámara las captara. «Me culpas a mí por tu error», gritó Rodrigo, cerrando de golpe una puerta del gabinete, su voz afilada por la incredulidad. «Lo echaste en la copa equivocada». «No», espetó Carmen, su voz fría y rápida, «tú tomaste la equivocada, yo la había separado, la había marcado». «¿Y exactamente qué esperabas que le pasara a él, Carmen?», preguntó Rodrigo, acercándose a ella con una furia contenida que lo hacía parecer menos al hombre que se burlaba de mi profesión en la cena y más a alguien que se da cuenta de que la persona a su lado es una extraña. «Nada grave», siseó ella, solo lo suficiente para que se perdiera la inauguración de la galería, para que pareciera irresponsable, poco confiable. Lucía habría empezado a cuestionarlo, y una vez comenzara eso, lo demás habría seguido. Rodrigo retrocedió, asqueado, y dijo,
Esta no es la primera vez que haces algo así, ¿verdad? Ella no respondió. El cuarto y último clip no tenía fecha, solo una hora, pero claramente fue grabado después de que yo empezara a distanciarme de las cenas familiares, mostrando a Carmen y Rodrigo de nuevo en su sala, la chimenea detrás de ellos fría y oscura, su voz baja pero inconfundiblemente amarga cuando dijo, él sabe lo que hice. Va a intentar arruinarnos. Entonces empieza a sembrar dudas, respondió Rodrigo con una facilidad aterradora, como si no fuera la primera vez. Lucía te escucha, dile que él está inestable, obsesivo, haz que todo sea por su orgullo. Ya he empezado, dijo Carmen con una pequeña y satisfecha inclinación de cabeza. Cuando termine, pensará que la idea del divorcio fue suya. Vi los vídeos 3 veces en silencio, cada vez sintiendo que mi pulso se calmaba y mi enfoque se agudizaba, no porque el shock desapareciera, sino porque la claridad se asentaba más profundo. Su estrategia no era al azar, no era un acto de resentimiento repentino, sino un patrón, un sistema, uno que ya habían usado antes y volverían a usar a menos que se les detuviera. Llamé a Isabel en cuanto terminó la tercera visualización, y cuando contestó, pude oír la tensión en su voz, el sonido de alguien que ha guardado algo demasiado tiempo. Tenía que enviarlo, dijo antes de que pudiera hablar. Me hicieron lo mismo cuando me casé con Santiago, le dijeron que yo era manipuladora, egoísta, incapaz de ser madre, casi lo logran, Mateo. ¿Por qué no nos lo contaste?, pregunté, no acusándola, sino con la necesidad dolorosa de entender cuán profundo había llegado el daño. Porque Santiago adora a Rodrigo, susurró, su voz quebrándose, y cada vez que intentaba mostrarle la verdad, él ponía excusas, decía que estaba imaginando cosas, no podía soportar que la persona que amaba me llamara paranoica. Hubo una larga pausa entre nosotros, llena del zumbido estático de dos personas dándose cuenta de lo similares que se habían vuelto sus historias. Pero no podía ver cómo te lo hacían a ti también, añadió, y luego su voz bajó aún más. Y Mateo, hay más. Tienes que preguntarle a Lucía por alguien llamado Javier. La voz de Isabel permaneció en mi oído mucho después de que la llamada terminó, sus palabras finales girando silenciosamente en mis pensamientos mientras me sentaba solo en el estudio con las luces apagadas y el tenue resplandor del monitor parpadeando sobre mis manos, el nombre Javier resonando más fuerte de lo que debería, no porque significara algo para mí, al menos no todavía, sino por la forma en que ella lo había dicho, como alguien abriendo una puerta que había estado clavada durante años. No le pregunté a Lucía esa noche. Ella ya estaba dormida cuando regresé a la casa, acurrucada de lado con la manta hasta la barbilla y una mano descansando suavemente sobre la almohada a su lado, su rostro suave por el cansancio pero aún ensombrecido por el peso de todo lo que había comenzado a desenterrar, y no quería añadir otro ladrillo a la pila que presionaba contra su pecho hasta saber, exactamente, qué estaba colocando allí. En cambio, empecé a investigar. A la mañana siguiente, mientras Lucía hacía mandados y la casa caía en su habitual silencio de fin de semana, abrí mi portátil y comencé a rastrear nombres en páginas de exalumnos, registros públicos, perfiles sociales medio enterrados, cualquier cosa que pudiera vincular a un Javier con el pasado de Lucía, y tras una hora de navegar entre conexiones vagas y cuentas desactivadas, lo encontré, Javier, estudiante de posgrado en antropología en la misma universidad donde Lucía había terminado su licenciatura en ciencias ambientales, fotografiado una vez en un viaje de investigación de campo grupal, de pie junto a Lucía con la mano en su hombro y una expresión que no era del todo posesiva, pero demasiado íntima para ser accidental. Seguí adelante, revisando archivos de artículos, menciones en grupos estudiantiles, boletines de profesores, y finalmente llegué a una imagen borrosa del periódico en línea de la universidad que mostraba a Javier dando una presentación en el campus, Lucía sentada en primera fila, con una expresión abierta y concentrada como no la había visto desde nuestras primeras citas, antes de que el peso de la política familiar y la condescendencia profesional se hubiera infiltrado en nuestras vidas como moho a través de la pared. Luego encontré algo más, una entrada de blog, archivada y en su mayoría eliminada, pero parcialmente almacenada en caché en un sitio de agregación de enlaces, escrita por alguien anónimo pero claramente cercano a la situación, describiendo una ruptura repentina y desordenada entre la pareja dorada de posgrado, con indicios de infidelidad, interferencia de los padres y una retirada de beca sospechosamente oportuna que llevó a la salida anticipada de Javier del programa. No había pruebas de que Carmen o Rodrigo estuvieran involucrados. Pero aún no necesitaba pruebas. Necesitaba la verdad. Esa noche, mientras Lucía lavaba los platos y el sonido del agua corriente cubría la tensión silenciosa entre nosotros, entré en la cocina y pregunté, tan suavemente como pude, Lucía, ¿quién es Javier?
Ella se giró lentamente, la toalla de cocina en su mano quedó inmóvil, y durante un largo momento no respondió, sus ojos fijos en el suelo de baldosas como si buscara una manera de rodear la pregunta en lugar de atravesarla, y cuando finalmente levantó la mirada, vi que algo se rompía detrás de sus ojos, no culpa, sino reconocimiento, ese que surge cuando alguien se da cuenta de que el pasado que enterró ha comenzado a abrirse paso de nuevo hacia la superficie. Estuvimos comprometidos, dijo suavemente, sin apartar la mirada, sin intentar suavizar la palabra, casi un año. Asentí, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente para que supiera que la escuchaba, no que la juzgaba, y ella se recostó contra la encimera, los brazos cruzados sobre el pecho como si necesitara la presión para mantenerse en pie. Empezó rápido, continuó, su voz baja y firme, nos conocimos en una clase, empezamos a trabajar juntos en un proyecto de investigación, fue fácil, natural, y pensé que teníamos el mismo futuro en mente. ¿Qué pasó?, pregunté, aunque ya conocía parte de la respuesta. A mis padres no les gustaba, dijo con una risa tenue y amarga, pensaban que no estaba enfocado, que no era lo suficientemente pulido, no venía de dinero, no tenía conexiones, y mi papá decía que me usaba para escalar socialmente, fuera lo que fuera que eso significara. Permanecí en silencio. Empezaron con cosas pequeñas, continuó Lucía, su voz volviéndose más espesa, mi mamá decía que era demasiado intenso, que no sonreía lo suficiente, que me estaba aislando de la familia, y luego las cosas se intensificaron, correos anónimos al departamento, rumores de plagio, y luego el comité de becas retiró su financiación. Vi cómo su expresión cambiaba a medida que regresaban los recuerdos, su rostro nublado por la confusión y el dolor que claramente aún no encontraba dónde asentarse. Él intentó luchar, dijo, pero cuando me pidió ayuda, que enfrentara a mis padres, no lo hice, tenía miedo, y ya no sabía en quién creer, y cuando intenté arreglarlo, él ya se había ido. El silencio que siguió no fue incómodo, era denso de comprensión, de esa que crece en el terreno de heridas compartidas, y cuando di un paso adelante y tomé su mano, ella no se apartó. Creo que te hicieron lo mismo a ti, dijo finalmente, solo que peor. Se lo han hecho a más que solo a nosotros, respondí, y ella me miró bruscamente. ¿Isabel?, preguntó. Asentí. Ella retrocedió, apoyándose en la encimera, y susurró, ¿hasta dónde llega esto? No tenía una respuesta, todavía no, pero sabía lo que debía hacer a continuación. A la mañana siguiente, contacté a Javier. Su número no estaba listado, y su presencia en redes sociales había desaparecido por completo, pero encontré un antiguo contacto de profesores en un colegio comunitario de una ciudad cercana donde su nombre aparecía una vez en un cartel de conferencia invitada, y tras 3 llamadas y un mensaje de voz cuidadosamente redactado, él me devolvió la llamada. Al principio fue cauteloso, su voz cortante y vacilante, pero cuando mencioné el nombre de Lucía, seguido del mío, y añadí, creo en tu historia, algo cambió en su tono y aceptó reunirse. Elegimos una cafetería tranquila en un centro comercial junto a una vía de servicio, neutral y olvidable, el tipo de lugar al que nadie va sin un propósito, y cuando entró con una chaqueta de mezclilla y gafas de montura gruesa, vi en su postura un cansancio familiar, la expresión de alguien que ha cargado con la incredulidad durante años sin que nadie esté dispuesto a ayudarle a dejarla. Nos sentamos uno frente al otro, ninguno tocó el café que pedimos, y le mostré lo que tenía, el informe del laboratorio, las grabaciones de vídeo, la ruptura manipulada, el patrón que se repetía a lo largo de vidas como un plano dibujado a lápiz y afilado con el tiempo. Escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, sacó de su bolso una carpeta que reflejaba la mía en una simetría inquietante, impresiones de correos electrónicos, cartas disciplinarias, avisos de becas y una larga carta personal que había escrito a Lucía pero nunca envió. Llegaron a ella antes que yo, dijo, deslizándola por la mesa, y cuando intenté enfrentarlos, se aseguraron de que nadie me creyera. Tomé la carta sin abrirla, asentí una vez y dije, no lo volverán a hacer. Me miró durante un largo rato y luego dijo, asegúrate de que ella sepa la verdad. Cuando llegué a casa desde la cafetería, el cielo de la tarde ya se había tornado en esa extraña neblina dorada que siempre precedía a las noches de tormenta en nuestra región, donde la luz hacía que todo pareciera deslavado y cinematográfico al mismo tiempo, y al entrar en la entrada y ver a Lucía a través de la ventana doblando ropa con movimientos lentos y deliberados, supe que no podía esperar más para mostrarle lo que Javier me había dado, no porque quisiera apresurar su sanación o reivindicarme, sino porque ocultarle la verdad ahora se sentía como participar de las mismas manipulaciones silenciosas en las que sus padres habían confiado durante años. Dentro,
Coloqué la carpeta suavemente sobre la mesa entre nosotros y esperé hasta que levantó la mirada, sus dedos aún aferrados a una toalla que no se había dado cuenta de que sostenía demasiado tiempo, y cuando le conté que me había reunido con Javier y que él había compartido su versión de todo, no habló de inmediato, simplemente dejó la toalla a un lado, se sentó frente a mí y abrió la carpeta como quien desprecinta una carta que nunca esperó leer. Había fotocopias de correspondencia universitaria con lenguaje cortante e impersonal anunciando acciones disciplinarias por violaciones vagas, una copia digital del aviso de revocación de la beca con revaluación de fondos circulado en tinta roja, y finalmente, la carta, la que él había escrito pero nunca envió, impresa en papel sencillo con la fecha aún en la parte superior, doblada solo una vez como si nunca hubiera dejado de esperar que algún día ella pudiera leerla sin juzgarlo. Lucía leyó en silencio las primeras líneas, sus ojos recorriendo la página con una tensión creciente en los hombros, y cuando llegó a la parte donde Javier detallaba la noche en que se enteró de que le habían quitado la beca, después de que sus padres lo invitaron a cenar y le hicieron preguntas extrañamente específicas sobre sus planes futuros, su respiración se detuvo y la vi parpadear rápidamente, intentando mantenerse serena. No lloró, al menos no todavía. En cambio, dobló la carta con cuidado, la devolvió a la carpeta y me hizo una sola pregunta, con la voz baja y temblorosa: ¿a cuántas otras personas les han hecho esto? No tenía un número exacto. Pero le conté lo que Isabel me había compartido, como Carmen y Rodrigo casi la expulsaron de la familia con susurros y sonrisas frías, como intentaron envenenar su credibilidad a espaldas de Santiago hasta que su embarazo les dio un nuevo tipo de ventaja, una que podían envolver en mantas de bebé y usar para disfrazar su control como preocupación. Lucía se recostó en la silla, la mano presionada contra la frente, la carpeta aún frente a ella como si irradiara calor, y cuando finalmente me miró de nuevo, había en su mirada algo que antes no estaba, no miedo, no dolor, sino una resolución tranquila y creciente que me hizo sentirme a la vez protector y orgulloso. Tenemos que hacer algo, dijo, y esta vez no era una sugerencia, era una decisión. Le conté lo que ya había empezado a recopilar: testimonios, impresiones, archivos de audio, el informe del laboratorio, las grabaciones de vídeo, la carta de Javier, y cómo lo había estado guardando para construir algo inquebrantable, no para arruinar públicamente a sus padres, sino para asegurarme de que si alguna vez intentaban hacerle esto a alguien más, pudiéramos detenerlos sin previo aviso. Pero Lucía tenía otra idea. Se lo mostramos a Adrián e Isabel, dijo, todo. Y luego, si están listos, se lo mostramos a mis padres, juntos. Era un movimiento audaz, uno que no había anticipado, porque Adrián siempre había sido el hijo leal, el mediador complaciente que encontraba consuelo en su papel de pacificador de la familia, y a pesar de todo, sabía que su imagen de sus padres seguía intacta de una manera en que la de Lucía ya comenzaba a corroerse. ¿Estás segura?, pregunté, no para desafiarla, sino para darle espacio si necesitaba echarse atrás. No más secretos, respondió, y le creí. El jueves siguiente, invitamos a Adrián e Isabel con el pretexto de ponernos al día, y aunque la sonrisa de Isabel se tensó con comprensión en el momento en que entró a la sala y vio la memoria USB junto a la laptop sobre la mesa de centro, la expresión de Adrián se mantuvo abierta, cálida, ajena a lo que estaba por venir, y sentí una profunda punzada en el pecho por lo lejos que tendría que caer en la próxima hora. Lucía fue la que más habló. Comenzó por la cena, la bebida, los resultados de las pruebas, y luego las grabaciones, haciendo pausas entre los vídeos para que Adrián pudiera asimilar, para observar cómo su expresión cambiaba de confusión a incredulidad y luego a una especie de negación frágil que se rompía cada vez que se reproducía otro clip, cada vez que se escuchaba la voz de Carmen, sin filtro e inconfundible, planeando, sembrando y tramando la lenta erosión del matrimonio de su hija. Isabel permanecía en silencio, su mano descansando suavemente sobre la rodilla de Adrián, pero cuando llegamos al cuarto vídeo, aquel en el que Carmen decía, cuando termine, ella pensará que el divorcio fue idea suya, Isabel se volvió hacia su esposo y susurró, dijeron lo mismo de mí. Adrián la miró bruscamente, un rubor subiéndole a las mejillas, pero antes de que pudiera hablar, ella continuó, su voz temblorosa pero lo suficientemente firme como para que cada palabra aterrizara con dolorosa precisión. Me llamaron manipuladora, dijo, te dijeron que intentaba aislarte, que no respetaba a la familia, y les creíste, incluso cuando te rogué que vieras lo que estaban haciendo. Las manos de Adrián cayeron sobre su regazo, palmas hacia arriba, impotentes. No lo sabía, murmuró, pero las palabras sonaron vacías, demasiado tarde, demasiado suaves. No querías saberlo, replicó Isabel, y el silencio que siguió fue de esos que envuelven a todos en la habitación y se aprietan. Finalmente, Adrián se volvió hacia Lucía,
su rostro pálido, los ojos buscando respuestas. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué no simplemente irse? Porque irse significa que ellos ganan, respondió Lucía, no con enojo, sino con el peso de quien por fin ha dejado de disculparse por hacer las preguntas que nadie quiere responder, porque un día tendremos una hija, o un hijo, y también intentarán ponerles las manos encima. Adrián no volvió a hablar. En cambio, asintió lentamente y alargó la mano sobre la mesa para tomar la memoria USB, dándole vueltas entre los dedos como si pudiera quemarlo, y cuando por fin levantó la vista, su voz fue baja pero clara. Entonces vamos juntos. Llegamos a la casa de Carmen y Rodrigo un domingo por la tarde, justo después del atardecer, el cielo aún brillando tenuemente detrás de las hileras de robles que bordeaban su callejón sin salida como centinelas esperando una guerra que nadie quería admitir que ya había comenzado, y mientras los cuatro caminábamos juntos por el camino de entrada, Lucía y Adrián un poco adelante, Isabel y yo cargando las bolsas con nuestro equipo y documentación, sentí el mismo tipo de adrenalina lenta y enfocada que solía vibrar en mi pecho durante sesiones fotográficas de alto riesgo, de esas en las que un solo error podía arruinar una semana de trabajo o costarte el nombre. La puerta principal se abrió antes de que siquiera tocáramos el timbre, Carmen de pie allí con una blusa impecable y unos pendientes que brillaban con la luz del porche, su sonrisa fija pero tambaleante en los bordes al vernos a los cuatro en vez de solo a Lucía y Adrián, y por primera vez desde que la conocí, parecía alguien que no sabía qué guión seguir, qué papel interpretar, cuando las luces del escenario se negaban a apagarse. Rodrigo estaba unos pasos detrás de ella en el vestíbulo, su postura relajada pero sus ojos fríos y calculadores, esa mirada que solía reservar para cenas tensas de negocios o auditorías inesperadas, y al entrar, nadie habló más allá de unos saludos obligatorios que cayeron como piedras en agua quieta, perturbando el silencio sin romperlo. Lucía preguntó si podíamos usar la sala, dijo que teníamos algo que compartir, y aunque Carmen dudó, sus dedos apretando el borde de una consola decorativa, asintió y se hizo a un lado, señalando rígidamente hacia la sala como si aún estuviera organizando una reunión familiar educada y no preparándose para el colapso de un imperio que había tardado décadas en construir. Organizamos los asientos deliberadamente, Lucía y Adrián juntos en el sofá, Isabel y yo frente a ellos en los sillones, dejando a Carmen y Rodrigo sentados frente a la pantalla del televisor donde ya tenía preparados los archivos en mi laptop, cada vídeo en pausa y listo, cada documento ordenado en una carpeta que descansaba prolijamente sobre la mesa de centro como un expediente esperando ser revisado en un tribunal. Por unos momentos, nadie dijo nada. Luego Lucía se inclinó hacia adelante, las manos fuertemente entrelazadas en su regazo, y comenzó a hablar, no con enojo ni acusación, sino con esa claridad cansada que solo llega cuando las vendas finalmente caen de los ojos y uno puede ver por fin lo que siempre estuvo allí. Les contó sobre la bebida, sobre la extraña película en la superficie, sobre el intercambio y las consecuencias, sobre los resultados de laboratorio que confirmaban que algo había sido añadido, medido, deliberado y médicamente rastreable. Les habló de las grabaciones, vídeos de seguridad que mostraban a Carmen sola en la cocina, agregando algo a uno de los vasos, luego negándolo más tarde con una sonrisa que ahora parecía más un arma que un gesto de calidez. Les habló de Javier. Y cuando Carmen abrió la boca para interrumpir, Lucía levantó una mano, no de manera brusca, sino con una autoridad serena que silenció la habitación más eficazmente que cualquier grito. No más reescrituras, dijo ella, con voz firme, no más darle vueltas, voy a poner estos vídeos ahora y luego podrán responder. Carmen se recostó, los ojos muy abiertos, los labios apretados, y Rodrigo se movió ligeramente en su asiento, cruzando una pierna sobre la otra como si se preparara para soportar en vez de escuchar, calculando ya que podría negar, que podría explicar como malentendidos desafortunados o reacciones emocionales exageradas. Pero los vídeos no mentían. El primero mostraba a Carmen preparando las bebidas, el frasco, el remover, el limpiar el borde, los movimientos exactos que yo había presenciado desde el borde de la cocina esa noche pero ahora capturados en vídeo, indiscutibles, fríos, clínicos. El segundo mostraba a Rodrigo bebiendo del vaso manipulado, el momento coincidiendo exactamente con la aparición de sus síntomas, su rostro contorsionándose de incomodidad antes de apartarse de la mesa y tambalearse hacia el pasillo. El tercero mostraba su discusión en la cocina, ella furiosa porque él bebió del vaso equivocado, él gritando que no era la primera vez que ella hacía algo así, y por primera vez desde que entró a la casa, las manos de Carmen empezaron a temblar levemente en su regazo, su compostura resquebrajándose como laca vieja sobre madera podrida. El cuarto vídeo era más corto, pero su contenido golpeaba más fuerte, Rodrigo instruyendo calmadamente a Carmen que,
empiece a plantar semillas, Carmen respondiendo que Lucía pensaría que el divorcio era idea suya, palabras escalofriantes no por su volumen, sino por lo normales que sonaban en boca de dos personas que habían criado a sus hijos con cortesía y protocolo. Cuando la pantalla finalmente se oscureció, nadie se movió durante varios segundos. Entonces Adrián se volvió hacia su padre, el rostro tenso e inescrutable, y preguntó, ¿alguna vez nos amaste, o solo querías control? La boca de Rodrigo se abrió y volvió a cerrarse, y Carmen se inclinó hacia adelante, su voz aguda y cortante, claramente ensayada a pesar del temblor en los bordes. Están tergiversando las cosas, dijo, ese material está fuera de contexto, Mateo siempre ha estado resentido de nuestra cercanía con ustedes dos, ha manipulado todo para hacernos parecer monstruos. Él no grabó tu voz, dijo Lucía en voz baja, lo hiciste tú. ¿Y Javier?, añadió Adrián, ¿Isabel? Los patrones se escriben solos, ¿no? Carmen se volvió hacia mí entonces, su mirada afilándose como un bisturí buscando tejido blando, y preguntó, ¿esto es lo que querías? ¿Humillarnos? ¿Destruir esta familia? Saqué una copia de la carpeta de mi bolso y la deslicé por la mesa hacia Rodrigo. Aquí está todo, dije, con voz serena, los vídeos, los informes de laboratorio, las recetas, los testimonios de Javier, Isabel y otros, nadie fuera de esta sala lo ha visto aún. Rodrigo miró la carpeta pero no la tocó. No voy a ir a la policía, continué, porque Lucía me pidió que no lo hiciera, por ahora. Pero si alguno de ustedes manda siquiera un mensaje más insinuando que no soy suficiente, que nuestro matrimonio es un error, o que esta familia solo está a salvo cuando ustedes tienen el control, entonces esta información irá a sus socios, su club de golf, sus juntas directivas y a cada persona que alguna vez los haya confundido con gente honorable. Carmen resopló, pero sonó más a un hipo de miedo que a desdén. Rodrigo finalmente levantó la vista, el rostro pálido pero sereno, y dijo, entraste a esta familia sin ganártelo, sin construir nada, ¿y ahora quieres desmantelarla? No, dijo Lucía, poniéndose de pie con una determinación que silenció la sala, solo estamos quitando la máscara. Adrián se puso de pie a su lado. Isabel también. Y por primera vez en esa casa, en ese santuario curado de dinero viejo y agresión pasiva, Carmen y Rodrigo quedaron sentados y en minoría, el silencio ya no jugaba a su favor, el peso del silencio ahora nos pertenecía. Al salir de la casa esa noche, los cuatro caminamos hacia los autos sin decir mucho, el silencio espeso entre nosotros como una barrera protectora que ninguno quería romper demasiado pronto, y cuando Lucía se sentó a mi lado en el asiento del pasajero, sus dedos temblaron levemente al abrocharse el cinturón, la mirada fija hacia adelante pero desenfocada, como si aún viera la expresión de su madre congelada entre la incredulidad y la indignación. Condujimos casi en silencio total, el zumbido bajo de las llantas apenas suficiente para romper la pesadez que se había instalado entre nosotros, y solo después de salir de la carretera principal, de vuelta a la tranquilidad del vecindario donde las casas reposaban bajo las farolas, Lucía habló por fin, con voz áspera y baja, creo que de verdad creían que nunca les haríamos frente. Mantuve la vista en la carretera pero extendí la mano para tocar la suya, sosteniéndola con firmeza, sin apretar, solo lo suficiente para que supiera que la escuchaba y que no me iría a ningún lado, no ahora, no cuando la guerra finalmente había llegado a su punto de inflexión. De vuelta en casa, Isabel mandó un mensaje corto a Lucía, solo 3 palabras, lo hiciste bien, y todo volvió a quedarse en calma, como las horas previas a una tormenta, cuando el aire se espesa pero aún no cae nada, y nos sentamos en el sofá mucho tiempo sin hablar, mirando la pantalla oscura de la televisión como si fuera a mostrarnos lo que venía después. Esa semana, Carmen y Rodrigo no llamaron. No enviaron mensajes de texto, no mandaron correos electrónicos, no publicaron ningún mensaje críptico en redes sociales para que Lucía los descifrara, y por primera vez en años, había una extraña calma, frágil pero presente, en la forma en que nos movíamos por la casa, en la forma en que ella sonreía al preparar el café, en la forma en que yo volvía a dormir toda la noche sin prepararme para alguna nueva forma de socavamiento envuelta en cortesía. Pero la paz, especialmente la paz ganada por confrontación, nunca dura mucho en familias como la de Lucía. Fue Adrián quien rompió el silencio primero. Llamó tarde un miércoles por la noche, con la voz baja y tensa, preguntando si podía encontrarme con él en privado, solo los dos, en un bar cerca de las afueras de la ciudad, y aunque insistía en que todo estaba bien, pude oír el temblor detrás de sus palabras, ese que decía que nada estaba bien en absoluto. Lo encontré ya sentado en un reservado al fondo, apurando una bebida que era casi todo hielo cuando llegué,
y cuando me deslicé en el asiento frente a él, no levantó la vista de inmediato, solo giró el vaso lentamente y dijo, ya no sé quiénes son. Se veía cansado, más cansado de lo que jamás lo había visto, como alguien que finalmente había empezado a reproducir cada momento de la infancia a través de una nueva lente sin filtros y se daba cuenta de que la mayoría de lo que había creído había sido cuidadosamente editado por dos personas que lo llamaban amor pero practicaban el control. Han empezado a acorralar a Santiago, dijo, nombrando a su hijo por primera vez en la conversación, contándole historias sobre cómo yo era rebelde de joven, cómo Isabel me alejaba de ellos, tratando de hacerle pensar que ella está inestable. Me recosté, el frío de esa frase subiendo por mi columna, porque podía oír la voz de Carmen detrás de esas palabras, suave y dulce y lo suficientemente afilada como para cortar sin sangrar, la forma en que siempre disfrazaba la malicia de preocupación maternal. Están empezando temprano, dije, y Adriana sintió. No se detienen, respondió, solo cambian de objetivo. Metió la mano en la pequeña bolsa a su lado y sacó otra carpeta, más delgada que la que habíamos presentado durante la confrontación pero igual de condenatoria, y la deslizó por la mesa. Dentro había copias de mensajes de texto que Carmen le había enviado a Santiago, correos electrónicos reenviados de cuentas escolares que insinuaban preocupaciones sobre el ambiente en casa, y una copia impresa de un comentario en redes sociales que Carmen había publicado bajo un nombre falso, cuestionando la estabilidad mental de Isabel en un foro de crianza al que Isabel había contribuido sin saberlo ese mismo mes. «Está saboteando otra vez», dije, y él asintió. «Nunca dejó de hacerlo», respondió Adrián, «pero ahora es más inteligente, más cuidadosa». Nos quedamos en silencio mucho tiempo, los dos mirando la carpeta como si pudiera incendiarse entre nosotros, y finalmente pregunté, «¿Qué quieres hacer?». Adrián no respondió de inmediato. Luego, por fin, levantó la vista y dijo, «Vamos a hacer que sea imposible que sigan ocultándose». Durante los siguientes 10 días, reunimos todo. No solo los archivos de la cena o los vídeos de Isabel o el sabotaje de la beca o los informes toxicológicos, fuimos más atrás, localizamos antiguos conocidos de la infancia de Lucía, ex vecinos, ex amigos de la familia que se habían alejado silenciosamente sin explicación, todos los cuales tenían historias que reflejaban las nuestras en distintas formas, un novio que de repente fue enviado a una escuela militar, una amiga cercana cuya familia se mudó después de que circularan rumores de que influenciaba a Lucía de maneras peligrosas, incluso una maestra que recordaba a Carmen llamando a la escuela para exigir que Lucía fuera retirada de una clase porque el plan de estudios fomentaba demasiado el individualismo. Cada historia era como un hilo sacado de la misma mentira tejida. Al final de la segunda semana, tenía un disco duro que se sentía más pesado que cualquier cámara que hubiera llevado, no por su peso físico, sino por lo que representaba, un registro de décadas de sabotaje emocional, manipulación disfrazada de protección y abuso enmascarado como legado. Lucía me observó organizar los archivos una noche y dijo, en voz baja, antes pensaba que solo eran complicados. Estrictos. Ahora creo que son peligrosos. La verdad nunca permanece callada para siempre, dije, y ella asintió. Imprimimos páginas selectas, subrayadas, fechadas, etiquetadas y las encuadernamos con una nota dirigida a Carmen y Rodrigo, esto termina ahora. O lo hacemos terminar. Y luego esperamos. No recibimos respuesta durante 3 días. Y al cuarto, una furgoneta de reparto entró en nuestro camino de entrada con una carta certificada de una oficina legal del centro, sin demanda, sin amenazas, solo una nota del abogado de ellos, confirmando la transferencia de la propiedad de la casa que habíamos estado alquilando al grupo inmobiliario de Rodrigo, ahora firmada a nuestro nombre en su totalidad, junto con el establecimiento de un fideicomiso para cualquier hijo futuro que pudiéramos tener. Sin disculpa. Sin carta. Solo activos y silencio. No contrición. No paz. Sino retirada. El sobre con la escritura estuvo sin abrir sobre nuestra mesa del comedor casi 1 hora mientras Lucía paseaba lentamente del pasillo a la cocina y de regreso, los brazos fuertemente cruzados sobre el pecho y la mandíbula apretada como siempre que su cuerpo se movía más rápido que sus pensamientos, y yo esperé en silencio, sin ofrecer interpretación ni consuelo, porque esto no se trataba de si habíamos ganado algo, sino de si sus padres acababan de admitir culpa de la única manera que sabían. Mediante un control calculado disfrazado de generosidad. Cuando por fin se sentó y sacó los documentos del sobre, sus manos estaban firmes, pero sus hombros contaban otra historia, subiendo y bajando de manera desigual mientras repasaba la letra pequeña, sus ojos yendo de un lado a otro con precisión quirúrgica,
Y cuando llegó al final de la última página y vio la firma, la de Rodrigo, no la de Carmen, algo en su expresión cambió, no con alivio, sino con la sombría confirmación de que incluso su rendición estaba estructurada, deliberada e incompleta. Están comprando silencio, dijo, su voz baja y plana, pero no incierta, y asentí lentamente, sabiendo ya a qué se refería porque había visto esa táctica demasiadas veces en la vida de personas que confunden control con amor y silencio con lealtad. Pero nosotros no lo vendemos, respondí, y ella no contestó, solo dejó los papeles a un lado y tomó la memoria USB que seguía sobre el borde de la mesa, la misma que habíamos usado aquella noche en la sala, la que aún guardaba cada voz, cada mentira, cada momento que ellos creyeron que no volvería para atormentarlos. Esa noche, mientras yacíamos en la cama con el ventilador girando sobre nosotros y los sonidos del vecindario apagándose afuera de nuestras ventanas abiertas, Lucía me hizo una pregunta que no esperaba, su voz apenas audible en la oscuridad. ¿Qué pasa cuando nazca la bebé? Por un momento, no pude hablar, no porque no tuviera una respuesta, sino porque no me había dado cuenta de cuán profundamente ese pensamiento había estado arañando la parte trasera de mi mente desde el momento en que recibimos esa carta, desde el instante en que vimos a Carmen tomando la mano de Santiago en la entrada de Adrián, con una sonrisa demasiado amplia y una voz demasiado dulce. No los dejaremos acercarse a ella, dije finalmente, y Lucía se giró hacia mí lentamente, apoyando su mano en mi pecho como siempre hacía cuando intentaba anclarse a algo real. Quiero que ella sepa la verdad, susurró, no solo sobre ellos, sino sobre quiénes somos nosotros, sobre por qué elegimos alejarnos en vez de dejar que ellos fingieran que aceptamos su versión de la historia. Lo sabrá, dije, y esta vez no dudé, porque le mostraremos la diferencia entre ser amada y ser manejada. En los meses siguientes, Carmen y Rodrigo mantuvieron la distancia, enviando solo alguna tarjeta ocasional, en blanco por dentro salvo por una firma impresa y un sentimiento vago, apropiado para la estación, y cada vez que llegaba una, Lucía la abría despacio, la examinaba como una pieza de evidencia y la guardaba en una caja que tenía en el armario del estudio, no por nostalgia, sino como registro de su nuevo lenguaje, cortés, contenido y vacío. Luego, justo después de que nació Alba, una semana antes de lo previsto, sana y con un llanto que atravesó cada pensamiento que alguna vez tuve sobre el miedo, el amor y el propósito, recibimos un paquete, entregado en mano, envuelto en papel dorado con una cinta blanca tan apretada que dejó una marca en los bordes de la caja, y Lucía lo miró durante un minuto entero antes de cortar la cinta y levantar la tapa. Dentro había un pequeño cardigan rosa, claramente hecho a mano, con una etiqueta que decía para nuestra nieta, de la abuela Carmen y el abuelo Rodrigo, y debajo, cuidadosamente guardada en un pequeño sobre, una invitación impresa al brunch navideño de su club de campo, dirigida solo a Lucía y Alba. Ni una mención de mí. Sin espacio para nosotros. Lucía colocó el cardigan suavemente sobre la encimera, tomó el sobre y lo rompió por la mitad con movimientos calmos y precisos, sin rabia, sin emoción, solo con decisión, y luego se volvió hacia mí y dijo, siguen creyendo que tienen el control. Tomé el suéter, lo doblé con cuidado y lo puse de nuevo en la caja, luego escribí una sola nota en una cartulina simple, por favor, respeten los límites que ya hemos dejado claros. No supimos nada más de ellos durante semanas. Y durante ese tiempo, abrí mi galería en el centro, un espacio que había estado construyendo en silencio por más de un año con la ayuda de algunos clientes y amigos cercanos, uno que no llevaba el nombre ni la aprobación de nadie más, y en la noche de apertura, Lucía estuvo a mi lado con un vestido azul marino y Alba en la cadera, ambas radiantes bajo la luz cálida mientras los invitados recorrían las exposiciones que había curado sin concesiones. La última pared exhibía una serie que llamé Herencia, una colección en blanco y negro de retratos superpuestos con paisajes texturizados, silenciosos, agudos, deliberados, cada imagen acompañada de una sola palabra grabada en el marco, voz. Distancia. Linaje. Elección. Cerca del final de la noche, Rodrigo y Carmen cruzaron la puerta. No se anunciaron, no trajeron regalos ni flores ni elogios vacíos, solo entraron vestidos de manera conservadora y con esa sonrisa sutil que reservaban para los momentos que esperaban poder reescribir con suficiente contención y actuación. Rodrigo recorrió la galería en silencio, sus ojos saltando de foto en foto con ese tipo de cálculo silencioso que aprendí a interpretar hace mucho, mientras Carmen hacía pequeños y suaves comentarios a nadie en particular, tocando los marcos con delicadeza pero nunca por mucho tiempo, como si no quisiera dejar huellas en algo que sabía que no ayudó a construir. Finalmente, llegaron a la última foto. Rodrigo la miró, una imagen de Lucía sosteniendo a Alba frente a un lago de montaña, ambas a contraluz por el amanecer, con los ojos cerrados en la quietud de su propio momento, y dijo,
con una voz tan cuidadosamente medida que casi sonaba respetuosa. «Eres talentoso». Lo miré, aún con la cámara en la mano, y respondí, «Eso nunca estuvo en duda». Carmen asintió una vez, casi imperceptiblemente, y sin decir una palabra más, se dieron la vuelta y se marcharon. Más tarde, mientras cerraba la puerta principal con llave, Lucía deslizó su mano en la mía y preguntó, «¿Crees que han cambiado?». Me quedé en silencio un momento, observando el reflejo de nuestra familia en la puerta de cristal, Alba dormida en su fular contra el pecho de Lucía, nosotros dos cansados pero firmes bajo el suave resplandor que habíamos creado, y respondí, «No, pero finalmente entienden que no pueden cambiarnos». El primer invierno con Alba llegó más rápido de lo que esperaba, las tardes se convertían en noche antes de que pudiéramos terminar una sola diligencia o lograr dormir una noche entera, y aunque la mayoría de nuestros días estaban llenos de pañales, tomas nocturnas y los extraños y maravillosos rituales de adaptarnos a la vida con un recién nacido, aún había una parte de mí que vigilaba cada auto que pasaba lentamente frente a la casa y cada carta inesperada en el buzón con una cautela que aún no sabía cómo apagar. Lucía decía que yo estaba sobrecorrigiendo, que tal vez deberíamos dejar que el silencio fuera silencio por una vez, pero podía notar que ella también seguía atenta, todavía esperando el regreso de esa versión de sus padres que operaban como sombras, no con conflicto abierto sino con decisiones invisibles diseñadas para cortar el oxígeno a las personas que decían amar. No fue hasta principios de diciembre que llegó la siguiente señal, esta vez en forma de un boletín navideño que, al parecer, Carmen había enviado por correo a cada miembro de la familia extendida, conocido de clubes y contacto de juntas benéficas que alguna vez había incluido en su audiencia, y aunque la mayor parte estaba llena de actualizaciones sobre las inversiones de Rodrigo y el creciente vocabulario de Santiago, hubo una sección cerca del final que llamó la atención de Lucía y la dejó helada mientras leía el último párrafo en voz alta. «Estamos encantados de dar la bienvenida a la nueva integrante de nuestra familia, nuestra hermosa nieta Alba, cuyo nombre honra ambos lados de nuestra historia familiar y cuya llegada ha traído paz, alegría y un renovado sentido de conexión durante un año de crecimiento y reflexión». Lucía lo leyó 2 veces antes de decir algo, luego me lo entregó y susurró, «Han reescrito todo otra vez». No había mención de la confrontación, ni referencia al silencio, ni reconocimiento de los límites muy claros que se habían establecido y luego ignorado repetidamente, solo un lazo bonito colocado sobre meses de sabotaje calculado y guerra emocional, todo borrado en unas cuantas palabras cuidadosamente elegidas e impresas en cartulina brillante con una marca de copo de nieve y bordes dorados en relieve. No respondimos. Pero 2 días después, recibimos un mensaje de voz de un viejo amigo de la familia felicitando a Lucía por la reunión, diciendo lo orgullosa que debía estar de Carmen por dar ese primer paso valiente hacia la sanación, y cómo Rodrigo se conmovió mucho al hablar de lo mucho que Alba se parece a Lucía a esa edad. Lucía se quedó en el pasillo sosteniendo el teléfono como si fuera un cable de alta tensión, y cuando terminó el mensaje, solo dijo, «Han decidido que volvemos a ser parte de su historia, estemos de acuerdo o no». Pasé la semana siguiente armando un archivo que no había tocado en más de un mes, revisando las grabaciones, afinando las notas de las transcripciones, actualizando los horarios y preparando un conjunto seleccionado de materiales que, de ser necesario, pudiera recordarle a todos cómo era la verdad despojada de presentación y pretensión. Pero Lucía me detuvo. No porque no quisiera justicia, ni porque no creyera que merecían ser expuestos, sino porque se había dado cuenta de algo que yo aún no aceptaba del todo, que seguir luchando contra personas que se negaban a admitir que habían sido derrotadas solo les daba permiso para seguir reescribiendo la narrativa una y otra vez. «Quieren que los persigamos», dijo, «que sigamos girando en torno a su versión de la verdad, y cuanto más tratamos de corregirlos, más retuercen la siguiente versión para hacernos ver obsesionados, crueles o amargados». «¿Entonces qué hacemos?», pregunté, genuinamente inseguro por primera vez en semanas de si el silencio o la acción nos daría más poder. «Construimos algo más grande que su historia», dijo, no con desafío, sino con la calma clara de quien por fin ha dejado de pedir la aprobación de sus padres y ha empezado a definir el éxito en sus propios términos. Esa Navidad, no visitamos. Nos quedamos en la casa que ahora era completamente nuestra, envolvimos regalos para Alba que era demasiado pequeña para entender, y nos turnamos para sostenerla durante los largos y tranquilos intervalos entre videollamadas familiares y tomas somnolientas. Y por primera vez en años, no tuvimos que preguntarnos si nos estaban observando, juzgando o manipulando, simplemente se nos permitió existir, respirar en un espacio que habíamos luchado por hacer nuestro. Luego, a principios de enero, llegó un sobre con matasellos de la empresa de Rodrigo. No era una tarjeta navideña ni un documento legal, era un folleto brillante para la revisión anual de su empresa,
algo que enviaban cada año a inversores y socios, lleno de informes de ganancias y páginas ilustradas con propiedades de alto perfil, pronósticos de crecimiento y fotografías meticulosamente elegidas para transmitir estabilidad, prestigio y visión de futuro. Excepto que esta vez, las fotos no eran genéricas. Eran mías. Fotos arquitectónicas que yo había tomado años atrás, ahora aparecían en varias páginas con los créditos fotográficos enterrados en el margen inferior, fotografía por Mateo, y aunque no había carta, ni explicación, ni nota de reconocimiento, supe exactamente lo que significaba. Había usado mi trabajo. Pública. Permanentemente. Lucía sostenía el folleto con ambas manos, hojeándolo lentamente, y cuando llegó al centro, un paisaje aéreo que yo había capturado en el alto desierto antes siquiera de conocerla, soltó un largo suspiro y dijo, creo que esto es lo más cerca que estaremos jamás de una disculpa. No es una disculpa, dije, es una admisión. Y eso fue suficiente. Porque significaba que él lo entendía ahora, entendía que yo no me iba a ir, que no iba a romperme, y que la historia que intentaron escribir sin mí finalmente había fracasado porque estaba construida sobre un silencio que ya no ofrecía y una sumisión que nunca les di en primer lugar. Más tarde esa semana, recibí un correo de una pequeña revista que cubría galerías y fotógrafos independientes, pidiendo una entrevista sobre mi reciente inauguración, y durante la conversación, cuando me preguntaron qué había inspirado la serie Herencia, hice una pausa lo suficientemente larga para recordar la voz de Carmen diciendo, ella pensará que el divorcio fue idea suya, antes de responder con la frase más honesta que pude ofrecer. Quería explorar cómo el control puede pasar por una familia como una reliquia, y cómo reclamar tu voz a veces significa soltar la necesidad de ser comprendido por las personas que te entrenaron para que te quedaras callada. El editor preguntó si esa cita podía cerrar el reportaje. Dije que sí. Y cuando el artículo salió 2 semanas después, imprimí una copia y la deslicé en la caja de recuerdos de Alba, no porque quisiera que ella cargara con el peso de nuestro pasado, sino porque quería que supiera, algún día, que no solo sobrevivimos a nuestra herencia. La reescribimos. La primavera que siguió se sintió más silenciosa que cualquiera en la memoria reciente, no porque el mundo se hubiera suavizado o ralentizado, sino porque por primera vez en años, Lucía y yo ya no nos sobresaltábamos al oír nuestros teléfonos vibrando sobre la encimera de la cocina ni nos preparábamos al ver un sobre inesperado sobre nuestro buzón, y ese silencio, ganado y no concedido, se instaló sobre la casa como algo sagrado, como una paz que habíamos forjado en vez de encontrado. Pasábamos las mañanas paseando a Alba por el vecindario envuelta en su fular tejido, su cabeza metida bajo la barbilla de Lucía mientras la brisa se filtraba entre los cornejos en flor y el mundo olía a césped recién cortado y perdón no dicho, y nos descubríamos hablando menos de lo que habíamos dejado atrás y más de lo que podíamos construir desde aquí en adelante, una vida que no pedía permiso para ser alegre, una familia cuya historia no requería edición para la comodidad de otros. Fue durante uno de esos paseos, cuando el sol apenas empezaba a tocar las cimas de los tejados y Alba se había dormido con una mano enroscada en el cuello de Lucía, que ella se volvió hacia mí y dijo, ¿crees que alguna vez realmente soltarán? Su pregunta no venía del miedo ni de la esperanza, sino de la conciencia práctica de alguien que sabía que el control no desaparece cuando dejas de alimentarlo, solo cambia de forma, busca nuevas rutas, encuentra grietas más silenciosas por donde colarse, y pensé cuidadosamente antes de responder, observando un aspersor temblar en el césped de un vecino como si pudiera encenderse y romper el momento. Creo que ya saben que perdieron, dije finalmente, pero no creo que alguna vez dejen de intentar que parezca que no fue así. Y lo decía en serio, no con amargura, ni siquiera con enojo, sino con la claridad que solo llega cuando dejas de esperar un cierre de personas que confunden la proximidad con la conexión y la obediencia con el amor. Esa tarde, Lucía recibió una invitación. Llegó a su bandeja de entrada con un asunto que decía celebrando el legado, una gala de la Fundación en honor a Rodrigo y Carmen, y el cuerpo del correo describía un próximo evento organizado por una de sus organizaciones filantrópicas, invitando a ciertos miembros de la familia a asistir a una cena privada, presentación de diapositivas y reflexión sobre los valores transmitidos por generaciones, con una nota que decía código de vestimenta, formal. Oportunidades para discursos disponibles a solicitud. Lucía no abrió el archivo adjunto. Leyó las primeras líneas, soltó un suspiro que sonó como si hubiera estado en sus pulmones durante una década, y cerró su portátil con la misma calma y precisión con la que había sellado el sobre para devolver la invitación al brunch de Navidad. Más tarde esa noche, después de acostar a Alba y que la casa se sumiera en su ritmo tranquilo de radiadores que crujen y viento contra las ventanas, encontré a Lucía sentada en mi estudio,
hojeando de nuevo las impresiones en blanco y negro de la serie Herencia, sus dedos recorriendo la palabra distancia grabada en el marco del retrato donde ella estaba sola en un acantilado, de espaldas a la cámara y con el cabello trenzado como solía hacerle Carmen cada domingo por la mañana. «Quieren una historia que se sienta limpia», dijo sin volverse hacia mí, «algo que los haga parecer generosos y sabios y malinterpretados, pero no quieren la verdad real de cómo llegamos aquí». Asentí, sabiendo que no necesitaba mi acuerdo para continuar, pero ofreciéndolo de todos modos. «¿Y si contáramos nuestra versión?», preguntó, finalmente mirándome, sus ojos más agudos que en meses, no enojados, no tristes, sino eléctricos de intención. «Ya lo hicimos», dije, señalando las fotos a su alrededor, el catálogo de la galería en la mesa, la caja aún sin abrir de boletines que habían presentado nuestra exposición sin mencionar ni una sola vez los nombres de Carmen y Rodrigo. «No», dijo Lucía, su voz firme ahora, «no solo en fotos o entrevistas, contamos la versión completa, con nuestras propias palabras, en nuestros términos». La idea había estado rondando por un tiempo, sin ser pronunciada entre nosotros, pero ahora tenía peso. Un libro, tal vez. Un documental. Una exposición con entrevistas de audio. No como un acto de venganza, ni siquiera como una advertencia, sino como un registro, para Alba, para otros, para cualquiera que necesitara saber que la manipulación no tenía que venir acompañada de moretones para dejar cicatrices, y que sobrevivirla no era el final de la historia, sino el comienzo de la autoría. En las semanas siguientes, comenzamos a escribir. Lucía revisó viejos diarios, tareas escolares, cartas que había guardado por razones que no podía explicar hasta ahora, y yo transcribí horas de grabaciones, algunas que ya habíamos usado, otras para las que no habíamos tenido el espacio o la disposición de enfrentar hasta que la crudeza se desvaneció en algo legible. Pasábamos las noches discutiendo la estructura, de quién sería la voz que llevaría la introducción, qué hilos de la historia se contarían en primera persona y cuáles desde el testimonio, y acordamos desde el principio que no se incluirían nombres que no fueran ya públicos, ni lenguaje vengativo, ni dramatizaciones. Solo la verdad, contada con claridad. Durante una de esas sesiones, Lucía dijo algo que se quedó conmigo durante semanas después. Intentaron enseñarme que amar significaba guardar secretos que me herían más de lo que protegían a los demás. Incluimos esa frase en el prólogo. Para el verano, un borrador estaba listo. Se lo compartimos primero a Isabel, quien leyó todo de una sola vez y luego nos llamó con la voz temblorosa, diciendo, no sabía cuánto había enterrado hasta que lo vi escrito. Adrián lo leyó después, en silencio, luego 2 veces, y después nos envió un correo corto, sin asunto y solo 5 palabras, estoy orgulloso de ustedes dos. Santiago, ahora lo suficientemente mayor como para notar la tensión pero aún lo bastante joven como para confiar en el instinto antes que en la política, le preguntó a Adrián por qué la abuela Carmen ya no los visitaba mucho, y Adrián, quizás por primera vez, respondió con honestidad pero con delicadeza, diciéndole, porque a veces incluso la familia olvida cómo ser amable, y tenemos que recordárselo al no dejar que olviden lo que pasó. Lucía y yo no hicimos anuncios. No enviamos copias a sus padres. Ni siquiera incluimos sus nombres en los agradecimientos. Simplemente dejamos que la verdad viviera, sin contención ni curaduría. Y poco a poco, la noticia empezó a difundirse. No de manera ruidosa, no viralmente, sino a través de ese tipo de conversación lenta y deliberada que pasa entre lectores que reconocen partes de sí mismos en la historia de otro, un correo reenviado con una nota que decía «necesitas esto». Una página doblada compartida entre hermanas que no habían hablado honestamente en años, una conversación tranquila en la consulta de un terapeuta que terminó con un cliente diciendo, «Es la primera vez que me siento visto». Y una tarde, mientras caminábamos por una librería que había accedido a tener una edición limitada de las memorias, encontramos nuestra historia entre 2 estantes etiquetados Familia y Recuperación, y Lucía extendió la mano, pasó suavemente su mano por el lomo y susurró, «No solo recuperamos la narrativa». La miré. Alba dormía profundamente en el portabebés entre nosotros. Nos convertimos en los autores. La primera vez que recibimos un mensaje real, no un boletín masivo ni un anuncio vago a toda la familia, sino una comunicación directa y auténtica, fue un mes después del silencioso lanzamiento del libro, y no vino de Carmen ni de Rodrigo, sino de una antigua conocida de la familia, alguien que había estado en nuestra boda, alguien con quien Lucía no había hablado en más de 6 años, cuyo nombre apenas recordaba hasta que abrió el correo y vio el asunto. Tenía razón. El mensaje era corto, respetuoso y sorprendentemente sincero, reconocía haber leído las memorias de una sentada,
Confesaba haber creído alguna vez las explicaciones cuidadosamente elaboradas de Carmen sobre la distancia emocional de Lucía y mi inestabilidad profesional, y pedía disculpas por no haber cuestionado nunca la versión de los hechos que le habían contado de manera tan suave y constante a lo largo de los años. Eran tan convincentes, escribió la mujer. Hacían parecer que estaban preocupados por ti, que solo intentaban protegerte, pero ahora lo veo, lo sutil que era todo, como nunca sonaba cruel hasta que te dabas cuenta de lo que te costaba. Lucía leyó el correo una vez, cerró la laptop y salió al jardín, donde las rosas que había plantado al inicio de la primavera comenzaban a florecer en espirales silenciosas y perfectas, y cuando la seguía fuera y le pregunté en qué pensaba, me dijo, solía pensar que ganarían haciendo que la gente dudara de mí. Pero nunca me di cuenta de cuánta gente también dudaba de sí misma. Esa realización, suave, enorme, pareció instalarse en los espacios donde solía habitar la vieja rabia. El libro no se convirtió en un bestseller. No subió en las listas ni desató debates virales, y no nos llevó a un programa de entrevistas ni nos consiguió un contrato para la secuela que no planeábamos escribir. Pero hizo algo mejor. Inició conversaciones. Los correos llegaron lentamente, luego de forma constante, cada uno haciendo eco de los demás. Gracias por dar palabras a lo que mi familia nunca me dejó decir, no sabía que alguien más había pasado por esto. Pensé que era la única persona que tenía padres así. Algunas cartas eran de terapeutas que habían recomendado las memorias a sus pacientes como una lente para explorar el duelo y el gaslighting. Otras venían de hijos adultos distanciados de sus padres, personas que habían pasado años tratando de explicar que había salido mal pero que se encontraban constantemente incomprendidos o desestimados, no porque su dolor no fuera real, sino porque no venía acompañado del tipo de moretones que la gente espera cuando alguien dice abuso. Un mensaje llegó de alguien que simplemente escribió, me ayudaste a perdonarme. Ese fue el que más tiempo permaneció con Lucía. Lo enmarcamos, solo el texto, sin nombre, y lo colocamos sobre su escritorio en el estudio donde había comenzado a dibujar de nuevo, su lápiz moviéndose suavemente sobre grandes hojas sin otro objetivo que dibujar sin ser juzgada, crear sin ser corregida, llenar el espacio sin pedir permiso. Luego, una mañana a mediados de junio, llegó una carta. Escrita a mano. De Carmen. Sin dirección de remitente. Sin papel con iniciales grabadas. Solo un pequeño sobre, doblado y sellado, dirigido en una caligrafía cuidadosa que reconocí de inmediato porque la había visto en tantas invitaciones de boda, notas de agradecimiento y tarjetas de cumpleaños a lo largo de los años, todas redactadas como obligaciones disfrazadas de afecto. Lucía sostuvo la carta mucho tiempo antes de abrirla. Cuando lo hizo, no la leyó en voz alta. La leyó una vez, en silencio, de pie en la encimera de la cocina mientras Alba estaba sentada en su silla alta untándose puré de manzana en el babero, y cuando terminó, la dobló despacio, la puso de nuevo en el sobre y la dejó boca abajo junto al frutero. No lloró. No sonrió. Solo dijo, no es realmente una disculpa. Más tarde, me la mostró. La carta tenía 2 páginas y estaba llena de lo que solo podría describir como juegos emocionales de manos, frases como lamento que te hayas sentido así y nunca quise que las cosas se salieran de control y todos cometemos errores cuando intentamos proteger a las personas que amamos, cada una cuidadosamente construida para implicar remordimiento sin admitir nunca responsabilidad. El último párrafo fue el más revelador. Decía, espero que algún día entiendas por qué tomamos las decisiones que tomamos, y que veas que no se trataba de control sino de miedo, miedo de perderte a alguien que no entendiera el peso de lo que estabas destinada a ser. Lucía leyó esa línea una segunda vez, luego me devolvió la carta. Ella todavía cree que puede definir lo que yo debía ser, dijo, y su voz no era de enojo, era tranquila, reflexiva, e infinitamente más poderosa que cualquier cosa que Carmen hubiera escrito. No respondimos. En cambio, pasamos el resto del día en el estudio, moviendo cosas, instalando un nuevo sistema de colgado para una exposición de verano que Lucía estaba curando con un colectivo de arte local, una muestra con el tema de voces históricamente silenciadas, no solo políticamente, sino también personalmente. Lucía tituló la exposición La rebelión silenciosa. Una de las piezas era un retrato en blanco y negro que ella había tomado de mí sosteniendo a Alba sobre mi pecho, las dos dormidas en una silla bañada de sol, el tipo de imagen que parecía pacífica hasta que leías el pie de foto grabado en letras pequeñas bajo el marco, esto es lo que parece romper un ciclo. La noche de la inauguración, la galería se llenó de más gente de la que esperábamos, amigos, clientes, estudiantes,
desconocidos que nos habían encontrado por el libro o por el boca a boca, todos deambulando entre lienzos e instalaciones con la clase de reverencia normalmente reservada para las catedrales. Y alrededor de las 8 de la noche, Lucía se paró en una pequeña plataforma cerca del centro de la sala y dio un breve discurso, no sobre nuestra historia específicamente, ni sobre sus padres, ni sobre la venganza, sino sobre la reclamación, sobre el acto de elegir qué partes de tu historia llevar y cuáles finalmente dejar atrás. No necesitamos estar enojados para siempre, dijo, con voz clara, pero sí necesitamos ser honestos. Porque el silencio no protege a las personas, las borra. Los aplausos fueron suaves pero sostenidos. Y más tarde, después de cerrar y apagar las luces, nos quedamos afuera en la acera con Alba dormida entre nosotras y el zumbido cálido de las farolas proyectando largas sombras sobre el pavimento, y le pregunté a Lucía qué pensaba que pasaría después. No respondió de inmediato. Solo miró hacia el cielo, luego me miró a mí y dijo, seguimos diciendo la verdad. Incluso cuando nadie la pide. El verano se profundizó con ese tipo de calor que hace que el tiempo parezca más lento, los días se alargaban, brillantes y densos con el aroma de cedro calentado por el sol y madreselva mientras Alba comenzaba a caminar tambaleándose por el jardín con los ojos bien abiertos, sus pequeñas manos alcanzando todo como si el mundo acabara de ser inventado. Y en esas horas doradas donde nada urgente presionaba los bordes de nuestra vida, Lucía y yo nos descubrimos respirando de una forma diferente. No cautelosa, no a la defensiva, sino algo más cercano a la confianza. No confianza en sus padres, ni siquiera en que el daño que habían hecho alguna vez se repararía por completo, sino confianza en los límites que habíamos construido, la versión de nuestra vida que no dependía del permiso de nadie para ser real, para ser válida, para ser suficiente. Se acercaba el primer cumpleaños de Alba, y aunque no planeamos nada extravagante, solo una reunión en el jardín con algunos amigos cercanos y familiares que estuvieron a nuestro lado cuando todo se vino abajo, fuimos deliberadas en nuestra lista de invitados, en nuestras invitaciones, y sobre todo en la decisión de no incluir a Carmen y Rodrigo. No era un castigo. No era venganza. Era simplemente un reflejo de la verdad que ya habíamos vivido, de la claridad que no vino de la venganza sino de la negativa a seguir ofreciendo oportunidades para que ellos reescribieran la narrativa o incorporaran sus distorsiones en momentos que debían ser alegres, intactos por sus revisiones. Pero eso no detuvo el intento. 3 días antes de la fiesta, recibimos una carta. Esta fue mecanografiada, sin firmar y anónima de una manera que era tanto obvia como performativa, llena de frases familiares y una vaguedad estratégica que dejaba claro que Carmen la había escrito, aunque hubiera decidido no poner su nombre. Es lamentable que ciertas historias se hayan contado sin todos los hechos, comenzaba, y aunque nadie es perfecto, esperábamos que el tiempo y el crecimiento permitieran un espacio para la sanación en lugar de una división continua. No se mencionaba a Alba, no había deseos de cumpleaños, ni reconocimiento del daño que había provocado la distancia, solo un cuidadoso entramado de insinuaciones, una sugerencia de que el dolor que habíamos nombrado era melodrama, que nuestra decisión de proteger a nuestra hija era de alguna manera mezquina o política. Lucía leyó la carta una vez y luego la rompió limpiamente por la mitad, no con enojo, sino con la calma y la gracia quirúrgica de alguien que corta un cordón que se ha deshilachado más allá de su utilidad, y luego la puso en la basura de la cocina y volvió a glasear los pastelitos sin decir una palabra, con las manos firmes y la sonrisa intacta. Ese fin de semana, el patio trasero se llenó de personas que no necesitaban ser convencidas para amarnos. Isabel llegó temprano con una bandeja de barritas de limón y una expresión de satisfacción tranquila que no necesitaba explicación, mientras Adrián cargaba a Santiago en sus hombros y me entregó una caja envuelta con la etiqueta la primera caja de herramientas de Alba, que contenía un pequeño mazo de madera, una cinta métrica de plástico y una nota que decía, para lo que quiera construir, y derribar. Alba llevaba una corona de papel que Lucía había hecho con cartulina dorada, y cuando tomó su primer pedazo de pastel con ambas manos y se embarró la cara de betún, Lucía se inclinó hacia mí y dijo, esta es la versión que ella recordará. Y me di cuenta de que no solo hablaba de Alba. Hablaba de sí misma. Más tarde esa noche, cuando todos se habían ido a casa y el patio estaba cubierto de cintas rizadas y platos de papel, Lucía se sentó en los escalones con Alba dormida contra su pecho y los últimos rastros de luz pintando su cabello de cobre y fuego, y dijo, hay algo que quiero decirle algún día, pero no sé cuándo. ¿Qué es?, pregunté, manteniendo la voz baja para que las palabras no interrumpieran demasiado el silencio. Que sobrevivir no es lo mismo que sanar, dijo, su voz firme pero suave, y que perdonar no tiene que significar volver a entrar. Asentí,
dejando que el silencio se extendiera entre nosotras como un aliento compartido, y luego dije, ella lo entenderá, porque tú se lo mostrarás. En las semanas siguientes, recibimos una carta más, esta vez de Rodrigo. Era más corta, fría y mucho más directa que cualquier cosa que hubiera enviado Carmen, un documento cuidadosamente redactado que parecía más una negociación final que un mensaje personal. Respetamos su deseo de distancia, decía, y no buscaremos más contacto a menos que sea iniciado por ustedes. Sin embargo, nos reservamos el derecho de proteger nuestra reputación si se hacen acusaciones adicionales en foros públicos o futuras publicaciones. No había calidez, ni pregunta por Alba, ni arrepentimiento. Solo advertencia. Solo amenaza velada. Solo Rodrigo. Lucía no lloró. Ni siquiera se inmutó. Simplemente escaneó la carta, la puso junto al sobre de la gala de la fundación y dijo, esa es su jugada final. ¿Quieres responder?, pregunté, ya sabiendo la respuesta pero ofreciéndolo por respeto. No, dijo. Ya lo hice. Entró al estudio y regresó unos minutos después con una copia de las memorias, una de las ediciones de tapa dura de tirada limitada que habíamos reservado para los archivos familiares, y la metió en una caja de envío dirigida a su abogada, cerrándola con una sola cinta antes de escribir, con letra limpia y deliberada en la parte superior, esta es la única versión de la historia que importa. No incluyó una nota. No la necesitaba. Nunca recibimos respuesta. Pasaron semanas, luego meses, y poco a poco, la ausencia se volvió menos como silencio y más como paz, menos como un fantasma y más como aire libre, y aunque los recuerdos aún surgían a veces, en fiestas, en cumpleaños, en momentos en que algo pequeño nos recordaba los años que pasamos contorsionándonos para encajar en un molde diseñado para borrarnos, dejamos de tratar de alejarlos. En cambio, los dejamos asentarse. Como sedimento. Como algo antiguo que ya no flotaba a la superficie. Y en ese espacio, crecimos. Ese otoño terminé una segunda exposición en la galería, centrada no en el dolor ni en la confrontación, sino en la resiliencia, en la recuperación, en lo que ocurre cuando la gente deja de pedir ser elegida y empieza a elegirse a sí misma. Lucía volvió a enseñar, en silencio, a tiempo parcial, un pequeño curso en un taller comunitario para mujeres que reconstruyen su vida creativa tras el distanciamiento o el trauma. Y cada semana volvía a casa con un brillo en los ojos que no le veía desde los primeros años, cuando todo parecía posible y nada se había estrechado por juicios disfrazados de preocupación. Alba aprendió a decir su primera frase completa en octubre, 3 palabras perfectas pronunciadas en el asiento trasero de nuestro auto al entrar en la cochera, me gusta casa. Lucía se volvió hacia mí, lágrimas en los ojos pero sin caer, y dijo, ni siquiera sabe lo que acaba de decir. No tiene que saberlo, respondí, porque lo siente. Y eso era suficiente. La última vez que vi a Carmen y Rodrigo fue casi exactamente un año después de la confrontación en su sala, y aunque no había planeado volver a verlos, no había imaginado una razón lo suficientemente fuerte como para atravesar el muro que habíamos construido tan deliberadamente y mantenido con un silencio tan intencional, sucedió sin advertencia ni drama, sino en una tranquila mañana de domingo en el mercado local de agricultores, donde Lucía había llevado a Alba a elegir productos de temporada. Mientras yo me quedaba rezagado junto al carrito de café, esperando que una barista demasiado joven para saber que a veces lo que te quema la lengua no es la temperatura, sino el recuerdo que inunda tu boca cuando das el primer sorbo, sirviera 2 tazas. Ellos estaban parados cerca del puesto de flores, Carmen sosteniendo un ramo de peonías blancas que sin duda fotografiaría en su mesa del comedor antes de tirarlas al día siguiente, y Rodrigo a su lado, vestido con sus habituales pantalones semiformales y las gafas de sol que usaba incluso a la sombra, ambos escaneando los puestos como turistas en una ciudad en la que realmente no creían. No me vieron al principio. No hasta que Lucía y Alba salieron de detrás de un puesto de pizarra que vendía miel casera, Alba chillando de alegría mientras señalaba un puesto con una canasta de naranjas, su vocecita llegando más lejos de lo que ella imaginaba, y Carmen se giró, el ramo moviéndose ligeramente en sus brazos mientras sus ojos se posaban en su nieta, abiertos con un reconocimiento que titiló tan rápido que casi me pierdo la emoción detrás de él. No saludó. No se acercó. Pero miró. Más tiempo del necesario. Y Rodrigo también se giró, siguiendo su mirada, su boca adoptando esa línea practicada de desapego digno, la misma que usaba en las reuniones de la Junta y los eventos de donantes y ahora, aparentemente, al observar a la niña que había decidido que era mejor criar sin su intervención. Lucía los notó después.
Su espalda no se tensó. Su agarre sobre Alba no se apretó. No se sobresaltó ni se retiró. Simplemente miró, cruzó la mirada con Carmen al otro lado de la plaza del mercado y asintió una vez, lenta, deliberadamente, sin rencor ni invitación, como alguien que reconoce una tormenta que ya pasó, dejando nada más que pasto aplastado y un horizonte cambiado. Y luego se dio la vuelta. Alba tiró de su manga, queriendo ver de nuevo las velas de cera de abejas, y Lucía la siguió, recogiendo un mechón de cabello suelto detrás de su oreja mientras le decía algo suave a nuestra hija, algo que no pude oír pero que sentí en la manera en que Alba se reía y se apoyaba en el hombro de su madre con la facilidad de una niña a la que nunca le enseñaron a temer a quienes la amaban. Observé cómo Carmen bajaba la mirada, volviéndose hacia el puesto sin decir palabra, acomodando el ramo en sus brazos como si las flores se hubieran vuelto demasiado pesadas de sostener, y Rodrigo murmuró algo que no alcancé a oír mientras ponía una mano en su codo y la guiaba lejos, ambos caminando ahora rápidamente, su postura traicionando más de lo que pretendían mostrar. No nos hablaron. No nos siguieron. Simplemente desaparecieron entre la multitud, atravesándola como fantasmas que accidentalmente se hubieran extraviado en un mundo que ya no necesitaba que lo rondaran. No lo mencioné de inmediato. Llevé el café de regreso a Lucía, le entregué la taza que le gustaba, y cuando ella me miró con las cejas alzadas, asentí una vez hacia el espacio donde Carmen y Rodrigo acababan de estar, y Lucía exhaló, no con sorpresa ni tensión, sino con una tranquila finalidad que sonaba como el cierre de un libro que ya no necesitas terminar de leer. Se veían más viejos, dijo ella después, mientras desempacábamos las compras en casa, poniendo tomates y hierbas en recipientes de vidrio junto al pequeño kit de jardín de Alba en el alféizar de la ventana. Se veían más pequeños, respondí, y Lucía no estuvo en desacuerdo. Esa noche, nos sentamos en el porche mucho después de que Alba se quedara dormida, viendo cómo el cielo pasaba de un violeta profundo a negro mientras las primeras estrellas surgían sobre las copas de los árboles, y durante mucho tiempo ninguno de los dos habló, conformes con dejar que el silencio llenara el espacio donde antes la reflexión exigía respuestas. Finalmente, Lucía dijo, ¿crees que se arrepienten? Pensé en los ojos de Carmen, en la mano de Rodrigo sobre su codo, en el silencio que siguió nuestra partida de su mundo, no solo la falta de contacto, sino la ausencia de interferencia, la quietud donde antes el control latía como un motor encendido bajo el suelo. Creo que lamentan haber perdido el relato, dije, pero no creo que jamás esperaron perderlos a nosotros. Lucía sintió, abrazando sus rodillas, con la barbilla apoyada suavemente sobre ellas mientras miraba hacia el jardín oscurecido. Antes pensaba que si solo se disculpaban, si de verdad se disculpaban, podría perdonarlos y empezar de nuevo, dijo, pero ahora creo que en realidad lo que quería era que admitieran que me veían. Que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Que el dolor no fue un accidente. ¿Y ahora que no lo harán? Pregunté. Dejé de necesitárselo, dijo, su voz suave pero firme, porque por fin me veo a mí misma. Entonces tomó mi mano, entrelazando sus dedos con los míos, y nos quedamos así mientras el viento se movía entre los árboles y el aire se llenaba de los sonidos tranquilos de una vida que habíamos elegido, deliberadamente, dolorosamente, pero en libertad.